definir esta semana clave para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es ¿por qué? Y para responderla está Florencia Barragán. Flor, bueno, a ver, lo habían anticipado ya. Así es. Muy buenos días, Silvi. Tal como decías, semana clave en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por los pagos que hay que hacerle al FMI. Pagos elevados que, mira, te diría, el viernes tenés el primer vencimiento del año. Este viernes, por más de 700 millones de dólares. Luego el lunes 1 de febrero, martes 1 de febrero sería. Martes. Claro, luego lunes el 31, martes, sí, primero. Así es, sí. Tenés el segundo pago del año, es decir, que en unos poquitos días tenés que pagar más de 1.000 millones de dólares. Flor, ¿y cómo se afronta esto teniendo en cuenta las reservas que hay en el Banco Central, que desde distintos sectores y el propio gobierno reconoce que no son altas esas reservas? No, para nada. De los derechos especiales de giro, estos DEG que te había enviado el Fondo Monetario y que le mandó a muchos otros países, queda muy poco. Es decir, no te alcanza eso para hacer frente a estos pagos. Después tenés a todas las consultoras económicas que relevan, digamos, qué pasa con las reservas del Banco Central y te dicen, y el mismo gobierno dice que realmente están complicadas las reservas del Banco Central para hacer frente a esos pagos. Así que por eso es que hablamos de una semana clave, sobre todo por las reservas que están al límite. Claro, bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de política y también de lo que habías anticipado, Flor, del ministro Guzmán, porque durante este fin de semana hubo un documento, una carta que trascendió a nivel periodístico, firmada por muchísimos dirigentes sociales, organizaciones políticas que están en contra del pago de la deuda y que han planteado que la paguen aquellos que la han fugado y usaron una palabra también clave, aporte extraordinario de aquellos 100 personas que ayudaron a fugar esa plata que formaba parte del crédito que otorgó el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, más allá de este posicionamiento político, el que mantiene una posición clara es el ministro. Sí, yo la vi esa carta que mencionás y de hecho llamó la atención porque digamos, siempre el ala digamos, del gabinete económico siempre habló del aporte extraordinario como único y cuando leí ese título dije, se viene la segunda parte. ¿Qué es esto? Claro. Pero cuando vas a esa carta y te fijas los firmantes, digamos, había varias organizaciones que firman, pero ninguna me parecía tan relevante políticamente ni con influencia tan fuerte en el gobierno. Claro, son dirigentes, ¿no? En su gran mayoría dirigentes sindicales, dirigentes políticos que forman parte del Frente de Todos, pero con un posicionamiento muchísimo más duro a la hora de hablar de la deuda. Pero es como vos decís, son justamente distintas organizaciones, claro, sectores que forman parte del partido. Así es, sí, eso es lo que me pareció cuando vi la carta. Como bien decías, quien tiene un posicionamiento claro frente al Fondo Monetario es Martín Guzmán, el ministro de Economía, que estuvo de gira por distintas entrevistas que estuvo dando en estos días a medios internacionales, lo cual obviamente no es casualidad en este contexto que necesitas arreglar con el fondo y necesitas apoyo geopolítico para lograr que Estados Unidos finalmente te lo destrabe. Tenemos para mostrar el título muy fuerte que dio en esta entrevista con Le Figaro, un diario francés, que dice, ministro de Economía Argentina, Argentina necesita más tiempo para pagar. Esa es la entrevista. Y ahí lo que se ve en la entrevista es que nuevamente Guzmán dice cuáles son las diferencias que hay con el Fondo Monetario, que ya las venimos mencionando, que es esto de la consolidación fiscal y la diferencia entre ingresos y gastos. Bien. Y Flor, también preguntarte, ¿no? Porque durante el fin de semana leíamos, más allá de estas entrevistas a los medios internacionales, este periodo de tiempo y las sobretasas. Estos 10 años que está reclamando la Argentina o pidiendo o sugiriendo la Argentina y el tema de la posibilidad de alcanzar una negociación certera para favorecer a aquellos países que, como el nuestro, deben pagar esas sobretasas, esos sobrecargos. En la entrevista, ¿Guzmán volvió a insistir sobre estos temas? Sí, Guzmán lo sigue pidiendo. Él también dijo, estamos en un momento de la negociación crítica, dijo Guzmán. Es decir, eso de las sobretasas había dicho que por ahí en marzo se podía evaluar. Una novedad que hubo el fin de semana es que salieron los acreedores privados, los bonistas de deuda privada, a decir, nosotros apoyamos el reclamo a Argentina. Y entonces... Claro, ¿qué es lo que está detrás? El bonista, el acreedor privado, quiere cobrar su deuda, la deuda privada. Entonces dice, bueno, que el Fondo Monetario también haga su quita, entre comillas. Nosotros ya hicimos nuestra quita o nosotros también aplazamos los plazos, te podía decir, los acreedores privados. Y ese fue como el apoyo atípico que vimos también el fin de semana. Y es un pedido que viene haciendo Argentina
que puede llegar a destrabarse, pero no se va a destrabar antes de que tengas que poner la firma en el acuerdo. Son cosas que viene pidiendo Argentina que por ahí en el mediano plazo podrían destrabarse, pero la firma del acuerdo la vas a ver con las cosas habituales que te da el fondo. Hablamos de la pata económica, de la pata política y también, si se quiere, de la pata judicial, porque trascendió que el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, pidió a la justicia que se cita declarar a los técnicos del fondo que hicieron la primera revisión para otorgarle el crédito a la Argentina durante la gestión macrista. Esto trascendió durante las últimas horas del fin de semana y es una alternativa más de lo que sería la pata judicial en el marco de la negociación a la que apuesta nuestro país. Sí, y se sigue ahí. ¿Te acordás el informe que te contaba de una universidad de afuera con técnicos, digamos, un ex FMI también, que decía, ¿qué pasa con la parte judicial? ¿Este préstamo estuvo bien? Bueno, sigue ahí en análisis ese estudio que se hizo internacional. Muchas gracias, Flor. Seguimos en un ratito con toda la información económica y ahora con este tema.